Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de escuela dominical de hoy. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del capítulo 16 de Lucas. Vamos a leer ahora a partir del 19 y recordemos que este capítulo nos está tratando del uso que hacemos de los bienes que Dios nos da, los bienes y talentos que Dios nos da, y también las consecuencias que vienen según el uso que hacemos. Ya vimos en la primera parábola cómo había un mayordomo malo, ¿verdad?, que nos representa a nosotros, y un hombre rico que representa a Dios, que es el dueño de todos los bienes, y nosotros sus mayordomos, ¿verdad? Y cómo aquel mayordomo se estaba portando mal, pero llegó un momento en que dijo, pues voy a usar los bienes que me dan para beneficiar a otros y para que yo tener alguna oportunidad, ¿verdad?, cuando me quiten el trabajo, de que me ayuden. Y esto, aunque está representado en bienes materiales, sin embargo nos habla de que los bienes espirituales que Dios nos da, los debemos de usar, aunque son para el servicio de Dios, los debemos de usar para hacer bien al prójimo y de esa manera tener riquezas de otro tipo, ¿verdad? Riquezas espirituales. Entonces, por eso, aunque era malo el mayordomo, pero lo alaba el hombre rico que representa a Dios. Ahora vamos a ver la otra parábola que se refiere también al uso que hacemos de lo que Dios nos da y sus consecuencias. Vamos a empezar con el versículo 19. Nosotros vemos en esta parábola dos personajes. Primero nos dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. No era un rico común, era un rico de la nobleza, puesto que usaba púrpura. Y la púrpura es el color de los príncipes. ¿Cuál sería el púrpura? Es como el violeta. El que usan los cardenales ahora, por eso les llaman purpurados, ¿verdad? Es un violeta. Entonces usaba el color de los príncipes y se vestía de lino fino, o sea, de una tela muy especial que se usaba en los palacios, ¿verdad? En donde todo es pulcritud y limpieza y finura. Entonces tenemos esos dos personajes, ¿verdad? Aquel rico no era un rico común, era un rico especial, ¿verdad? Y dice que cada día hacía banquete con esplendidez. Entonces, no nada más era príncipe y se vestía muy bien, sino que además cada día tenía banquete. Y este banquete no era un banquete común, regular, era con esplendidez. O sea que tenía bienes a morir, ¿verdad? Para disfrutar cada día de banquete. Muy bien. Pero el otro personaje que encontramos aquí dice que era un mendigo llamado Lázaro. Y si nosotros nos fijamos, del rico no nos dio nombre, ¿verdad? Era un rico, muy rico, que vivía con mucha esplendidez, pero del pobre nos da el nombre, ¿verdad? Este mendigo se llamaba Lázaro. Y hay algo que nosotros no relacionamos a menudo, y es en los nombres. Lázaro es el nombre griego o es la forma griega de Eleazar,
¿verdad? El hebreo Eleazar pasa al griego como Lázaro. Si ustedes se fijan, son las mismas consonantes. Entonces este hombre, dice, estaba echado a la puerta de aquel, o sea, a la puerta del rico, y lleno de llagas. Entonces tenemos a un hombre muy, muy pobre, que tiene que pedir limosna para poder subsistir, enfermo, lo que nos da la idea de su imposibilidad de trabajar, y no un enfermo común, sino lleno de llagas, que es una condición que podríamos decir es lo peor, la peor condición en que un hombre se puede encontrar. O sea, en los dos extremos, el rico rico y el pobre pobre. Sí, no solo enfermo, sino lleno de llagas. No nada más es doloroso para la persona que lo sufre, sino también es repulsivo a las personas que lo ven, ¿verdad? Entonces es el colmo de la, vamos a decir, de la escasez de posibilidad de bienestar o de felicidad o de sentirse bien. Y si nosotros también observamos la palabra echado, para nosotros ya lo usamos en el sentido de la usanza de los animales, que se sientan, decimos se echan a descansar, no es acostados, es semi-acostados, ¿verdad? Es el uso que le damos mucho, pero echar también quiere decir aventar, vaciar, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la palabra original griega está usado, como que lo aventaron, lo pusieron, lo colocaron ahí a la puerta del rico. Y esto puede parecernos pues una mala acción, pero también puede ser una buena acción, porque ponerlo a alguien que no lo puede ayudar, que no tiene los medios, pero que lo lleva al lugar donde puede recibir algo de ayuda, pues ya es un bien, ¿verdad? Entonces fue puesto, echado, depositado a la puerta del rico. ¿Por qué? Pues este tiene muchos bienes y algo de lo que tiene le puede llegar a este pobre hombre, ¿verdad? Entonces, son las características de aquel personaje. Nos dice que aquel pobre mendigo ansiaba llenarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y nosotros podemos pensar qué cantidad de migajas podían caer de una mesa tan espléndida, posiblemente con muchos invitados, y que pues los manjares eran riquísimos, así que lo que caía pues era abundante, ¿verdad? No nada más era pan, eran muchas cosas que había ahí, ¿verdad? Pero desgraciadamente, ¿verdad? Ni siquiera tenía acceso. Dice que los perros venían y comían de las migajas, ¿verdad? Y los mismos perros, ¿verdad? Venían y le lamían las llagas. Y nosotros podemos pensar, bueno, eran los perros del amo. Pues lo más probable es que no, porque un hombre rico, si tiene, los judíos no son dados a tener perros. Los perros en la cultura judía son despreciados, no se quieren, no es fácil que haya un perro en una casa, pero si los hubiera, no iban a estar ahí comiendo las sobras, iban a estar espléndidamente atendidos. Lo que nos da la idea que estos perros eran callejeros, que se acercaban y comían ahí. Ya vimos cómo los comedores o las mansiones estaban abiertas, que las muchedumbres se acercaban, ¿verdad? Y también los perros, entonces los perros también comían ahí.
Y esos mismos perros venían y le lamían las llagas al mendigo, ¿verdad? Al que pedía limosna. Y esta acción pues nos puede parecer no muy buena, pero también puede, si conocemos un poco de veterinaria, podemos ver que era bastante buena. La saliva del perro tiene propiedades curativas, antisépticas. Por eso se lamen ellos las heridas y sanan, ¿verdad? Los gatos, sabemos que los gatos se limpian con la lengua, ellos la tienen rasposa y se limpian, pero los perros es la saliva. Lo peligroso de los perros es que como ellos se limpian, en la lengua, en la saliva pueden también llevar parásitos, por eso no debemos dejarnos lamer por los perros, pero su saliva es curativa, ¿verdad? Puede la saliva estar contaminada, pero es curativa. Para ellos mismos, pero si es curativa para ellos, sus heridas también puede ser curativa para alguien que no tiene ninguna ayuda en su, ¿verdad? La supuración y todo se lo limpiaba, se lo quitaban los perros. Entonces, de alguna manera era un alivio para aquel hombre. Esto para darnos una idea de cómo hasta los animales pueden tener misericordia. Ven una herida y la limpian, la curan. Nosotros sabemos del carácter de ciertos perros. Por ejemplo, hay perros que no pueden ver a un animal, a un niño pequeño en peligro sin ir y quitarlo del peligro, ¿verdad? De los más sensibles en ese sentido son los French. Los French no pueden ver a un niño en peligro porque van y lo quitan del peligro, ¿verdad? Son los más sensibles. Y yo tuve una perra, estaba cachorrita, muy chica, tendría algunos 5 meses, y la llevábamos al rancho con nosotros y se metían todos mis hijos a la presa a nadar, y se metía el más chiquito que tenía como 2 años, Fabricio, que ya ahorita es un papá, ¿verdad? Y nomás se metía y la perra se metía detrás de él y del calzoncito lo sacaba, lo jalaba y lo sacaba. Era una perra media tipo pastor, pero no era pastor, porque tenía la cola así, era de tipo Alaska o algo así. Pero esas nos las encontramos en la calle, perdida. Pues lo sacaba y ¡mamá! Gritaba. Ahí voy yo a quitar la perra y para que él siguiera, porque fue de buscar el agua desde muy chiquito, le gustaba el agua. Pues tenía que vigilar a la perra, no al niño, para que el niño pudiera jugar el agua y que no lo sacara la perra. Ahí vemos el instinto de los animales, ¿verdad? De protección, de ayuda, ¿verdad? Mi hijo, el que viene aquí, me platicaba que con los niños había un perro en la colonia muy agresivo, que nomás salían los niños y se echaba encima. Y entonces ellos tenían una perrita y dice, nomás oía el ladrido del perro y el grito del niño y salía la perra volada y se echaba encima del perro agresivo. Así es como los animales responden, ¿verdad?, al cuidado de la gente. Y qué triste, ¿verdad?, de que los animales puedan tener mejores sentimientos que nosotros. Hay un autor francés que no les voy a decir el nombre, pero tiene un libro que se llama Las bestias que nosotros decimos salvajes. Y nos relata todos los hechos de aquellas bestias, cómo son cuidadosas, cómo son amorosas, cómo hasta no nomás para los suyos, sino hasta para los humanos pueden ser protectoras. Y nosotros les llamamos salvajes, ¿verdad? Entonces aquí es lo que vemos en que los animales se mostraban más sensibles a la necesidad de aquel mendigo que las personas hasta el momento. Seguimos, dice que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado.
¿verdad? Vamos a comentar hasta ahí. Esto nos indica que aquel mendigo era un hombre piadoso. ¿Por qué? Porque no solamente el concepto es de que cuando el alma, el espíritu se libera del cuerpo, sube de inmediato. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo creó, el espíritu, ¿verdad? O sea, esa chispa de Dios que tenemos en nosotros, ¿verdad? Entonces, este espíritu no solo subió, sino que fue llevado por los ángeles. O sea, llevaba cortejo, ¿verdad? Llevaba cortejo para llegar al lugar que le correspondía. Y Jesús lo representa en esta parábola como el seno de Abraham. O sea, el lugar favorito, donde está el Padre, como los judíos hablaban de Abraham como el Padre Abraham, el padre de su raza. Entonces, al seno de Abraham fue llevado el mendigo cuando murió. Y también murió el rico y fue sepultado. Entonces nos habla de toda una ceremonia, todo un proceso, todo un ritual, quizá una comitiva, ¿verdad?, de gente rica que lo acompañó a su sepultura. El Lázaro no tuvo nada de eso, pero si comparamos un ritual de hombres comparado con un cortejo de ángeles, pues ¿quién sale ganando, verdad? Hasta aquí fue sepultado, ¿verdad? Y en el Hades, ¿verdad? No nos dice a dónde fue llevado, nomás nos dice que se encontró en el Hades. Y en el Hades alzó sus ojos el rico y estando en tormentos vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, esto nos indica que estaba abajo, ¿verdad? El Hades. Nosotros sabemos que el Hades es la palabra griega para Seol de los judíos, pero en la palabra hebrea no tiene el mismo significado en cierta forma que Hades, porque recordemos que muchos de los judíos, principalmente las clases altas, las clases religiosas, las clases educadas, no creían en la resurrección. Entonces el Seol era simplemente el lugar donde reposan los restos mortales, donde ya se acaba todo, ¿verdad? Para los fariseos sí significaba algo diferente, porque ellos creían en la resurrección. Entonces para los fariseos sí era un lugar no muy bueno, ¿verdad? Entonces, pero cuando se habla hablamos de Seol, pero cuando se habla del Hades, ya es una palabra del griego más usada en el Nuevo Testamento, ya estamos hablando del lugar de tormento, del infierno, ¿verdad? Como lo diríamos en español, ¿verdad? Entonces se encontró el rico en el Hades y allá estaba abajo y alzó sus ojos, levantó su mirada hacia arriba y ¿qué vio? ¿Verdad? Vio de lejos a Abraham, de lejos. ¿Y él cómo estaba? Estaba en tormentos, dice. Estaba en tormentos y de lejos vio a Abraham. ¿Y qué encontró ahí con Abraham? A Lázaro. A Lázaro lo encontró allí en el seno de Abraham y él estaba en tormentos. Muy bien, seguimos con la lectura, 24. Él, o sea, el rico, dando voces dijo, dando voces, quiere decir que a grito abierto, grite y grite, porque estaba lejos. Abraham estaba lejos. Entonces a gritos, ¿verdad?, empezó a llamar, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Primero le pide, ¿verdad?, que se apiade de él, que tenga misericordia. ¿Y qué tipo de misericordia le pide?
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Aquí Jesús está corporizando mucho las ideas para que lo puedan entender, ¿verdad? Entonces se está representando aquellos espíritus, aquellas almas que están en distintos lugares con un cuerpo. Y el tormento se lo representa como un fuego ardiendo. Si ustedes recuerdan, ese sentimiento de fuego es muy representado en la Escritura para cuando estamos mal. Recuerdan que en una parte dice, y ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, ¿verdad? Cuando tú te portas bien con alguien que se portó mal, ¿qué significan esas ascuas de fuego? Ese calor que nos sube al rostro cuando tenemos vergüenza. ¿Cómo nos sentimos? Nos ponemos colorados, y nos sentimos que nos arde la cara. Y ahí la expresión, le ardió la cara de vergüenza, ¿verdad? Entonces es un sentimiento de calor, de molestia, cuando reconocemos o nos viene a la conciencia que algo está mal en nosotros. Entonces así está representado como un fuego, ese reconocimiento del mal obrar, un fuego perpetuo que nos quema, ¿verdad? Y está representado mucho en la sequedad de la boca. Cuando nosotros estamos muy acalorizados o que hemos hecho trabajo muy intenso, lo primero que se nos seca es la boca, al grado que se nos pega la lengua al paladar. Yo no sé si ustedes lo habrán sentido, pero yo cuando trajino mucho, que hago trabajo pesado, sobre todo de barrer, no la casa, porque esa no me cansa, pero por ejemplo cuando voy al taller de mi marido, ¿verdad? Y al patio donde está la perra, no, cállense, me meto con la lengua seca y pegada al paladar. Bueno, pues la molestia de este hombre estaba representada en su boca, ¿verdad? Ahí lo estaba sintiendo. Entonces quería que ahí le hicieran misericordia. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo y para que refresque mi lengua. Fíjense, un hombre que había tenido todo en abundancia, comida, bebidas, todo lo que quisiera, pero ahora se conformaba con lo mínimo, una gota de agua, que moje su dedo en una gota de agua para que refresque mi lengua. Lo mínimo pedía, no pedía más, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta que tiene este hombre? Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, Dios te dio en abundancia. Y decíamos la clase pasada que cuando alguien tiene en abundancia, la abundancia no nos da lugar para pensar que Dios lo tiene muy bendecido, que Dios le ha dado mucho porque es un hombre muy bueno. Eso no nos da lugar a pensar eso, porque tiene muchos bienes. Igual no nos da lugar a pensar que porque recibió mucho de Dios es un hombre agradecido con Dios. Porque generalmente el que menos se acuerda de Dios es el que no necesita. ¿Pero para qué recurre a Dios si tiene todo? Entonces tampoco nos da lugar para pensar que es un hombre agradecido, ¿verdad? Entonces este hombre que recibió sus bienes en su vida, o sea, tuviste mucho, ¿y qué hiciste con tus bienes? Es lo que le está diciendo aquí a Abraham. Tú recibiste muchos bienes en tu vida. Y Lázaro también recibió males, ¿verdad? Y él se quejó, blasfemó, se resistió o se rebeló contra aquella situación, simplemente la aceptó, le tocó y la aceptó. Él recibió males, pero a la vuelta, y aquí Jesús nos está poniendo en comparación lo que es la vida aquí abajo con lo que es la vida arriba. Que no nos confundamos,
que no pensamos que porque aquí hay mucha bendición, ya vamos a tener igual de bendición arriba. Va a depender, Jesús nos está enseñando que va a depender del uso que hagamos de todos los bienes y dones que el Señor nos dé. ¿Qué hacemos con lo que el Señor nos da? ¿Verdad? Entonces de eso va a depender nuestro estado arriba. Eso es lo que Jesús está enseñando, ¿verdad? Lázaro fue piadoso, está bien allá. Aunque recibió poco, no podía hacer mucho porque recibió nada, vamos a decir, no tenía ni salud siquiera, pero fue piadoso, fue siempre, se mantuvo cerca de Dios. Y este rico que recibió tanto, no hizo ningún buen uso hacia su prójimo de lo que recibió. Entonces, por eso es la comparación que está haciendo. Entonces ahora dice, o sea, Lázaro es consolado aquí porque recibió, le tocaron muchos males, pero ahora está recibiendo consolación en un lugar de reposo, ¿verdad? Y tú eres atormentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el resultado de tu vida, de lo que hiciste, del uso que hiciste de todos los bienes, todas las riquezas, todo lo que el Señor te dio, ¿verdad? Ahora no hiciste nada con lo que te dieron, ahora tú estás recibiendo, como diríamos, tus males. Ahora tú eres atormentado. Muy bien, seguimos adelante con la lectura. Entonces, la respuesta que sigue, ¿verdad? El completo de la respuesta es que aunque quisieran que le fueran a ayudar, que le fueran a socorrer, que le fueran a mojar su lengua con agua, no se puede, no es imposible. Hay una gran cima, dice aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, cima está escrita con S, no con C, porque con C significa una altura, pero con S significa una profundidad, un abismo, ¿verdad? Entonces hay un abismo entre el lugar donde tú estás y el lugar donde estamos Lázaro y yo, le dice a Abraham. Entonces no hay posibilidad de pasar de un lugar a otro. Ni de aquí pueden pasar allá abajo, ni de abajo pueden pasar arriba. No se puede. Así que el que está abajo ya está incomunicado con todo lo demás que pudiera anhelar o buscar o pensar que pudiera ir. No se puede. El libro de Dante, de la Divina Comedia, pone cuando lleva a su personaje caminando por las distintas partes del infierno, dice que había a la entrada del infierno había un letrero que decía: el que entrare aquí abandone toda esperanza. El que entrare aquí abandone toda esperanza. Eso fue lo que Dante le puso en su libro, ¿verdad? En la puerta del infierno, ¿verdad? Entonces es lo que vemos aquí. No hay posibilidad de que recibas apoyo, ayuda, nada, ¿verdad? Imposible. No se puede pasar de un lugar a otro. Y también entonces el rico le dice: bueno, no me puedes ayudar a mí, entonces déjame que te pida otra cosa. Y le dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Y para qué quiere que lo envíen a la casa de su padre? Porque tengo 5 hermanos en la casa de mi padre, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere decir que toda la familia estaba
marcada por el mismo carácter, todos viviendo para sí, gozándose, disfrutando, pero sin ocuparse de los necesitados, sin tomarlos en cuenta, sin ver su necesidad, su pobreza, nada, ¿verdad? Yo me disfruto y no me importa. Y fíjense que aquí es muy notorio que no se le critica al rico por ser rico, no se le critica por estar vestido de púrpura ni de lino fino, no se le critica por tener banquetes todos los días, porque pues, tenía recursos suficientes, podía hacerlo, ¿verdad? No se le critica por nada de eso, no se le critica la esplendidez de su mesa, no, está bien, ¿qué es lo único que se le critica? Lo único que se le critica es la falta de misericordia para aquel que tenía a su puerta, no tenía que hacer esfuerzo para bendecirlo, para ayudarlo, ni siquiera lo tenía que hacer por su propia mano, podía mandar a un criado que le diera un pedazo de pan o que le barriera las migajas y se las acercara, o sea, no le producía ni gasto, ni trabajo, ni esfuerzo el ayudar a aquel hombre, ahí lo tenía a la mano. Tampoco dice que lo ofendiera o que lo corriera o que lo tratara mal, no, nada de eso, simplemente no lo ayudaba, ¿verdad? Era indiferente a la necesidad de aquel hombre. Y fíjense que eso es lo que dice Jesús en Mateo 25. Porque tuve hambre y no me diste de comer. A los bendecidos porque me diste de comer, pero a las cabritas, a las que se van para su izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer, ¿verdad? Podías hacerlo y no lo hiciste. Y ese es el caso aquí, ¿verdad?, de este hombre rico que no se ocupó nunca, fue indiferente de aquel pobre mendigo. Y sabe que en su casa todos tienen la misma formación y van a hacer lo mismo. Quizá es el mayor, quizá los otros son menores, permanecen en la casa del padre y sabe que van a tener el mismo fin que él. Envía a Lázaro a la casa de mi padre, ¿verdad? Porque para que mis 5 hermanos reciban el testimonio y no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, ya está pidiendo por los vivos. Y aquí tenemos una enseñanza. Con la respuesta vamos a tener una enseñanza con respecto a cuáles son las realidades entre los vivos y los muertos. Vamos a seguir con el 29. Entonces, fíjense la respuesta que le da a Abraham. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios se vale para enseñarnos de la Escritura. Tenemos la Escritura. Ahí está todo lo que necesitamos para saber cómo comportarnos hacia Dios y hacia el prójimo, ¿verdad? A los profetas tienen, a la ley los profetas tienen. Así que recursos no les faltan, ¿verdad? Así que óiganlos, la enseñanza que tienen. ¿Y qué responde el rico? Le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. ¿Qué quiere decir? Que aquellas gentes están bien acostumbradas y bien hechos a leer la Escritura. La conocen quizás hasta de memoria. Pero ¿qué pasa? No les dice nada.
no están tan acostumbrados nomás a leerla porque es un deber, una obligación, es un cumplimiento con Dios, es para cumplir, para estar bien con Dios, pero no les dicen nada, no sacan provecho de ella para nada. Por eso el rico dice no. ¿Por qué? Porque están muy acostumbrados a leerla, la siguen leyendo y siguen igual. Siguiendo leyéndola, no van a cambiar. Entonces por eso le dice, pero si enviares a uno de entre los muertos, entonces se arrepentirían, porque sería novedoso, porque sería diferente, porque pondrían atención, ¿verdad? O sea, aquí está poniendo el hecho de que muchos religiosos de nada nos sirven las enseñanzas que recibimos, porque no las ponemos por obra, no las analizamos, no pensamos en qué nos están diciendo, qué espera Dios de nosotros con esa enseñanza. Simplemente lo hacemos como una rutina, ya lo leí, lo cierro y me voy a vivir mi vida como yo la entiendo, ¿verdad? Pues no, para eso no es la Escritura. La Escritura es para marcarnos un camino, para decirnos cómo debemos comportarnos, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer, para orientar nuestra vida y que nuestra vida sea, como dice Jesús, en rica y en abundancia nuestra bendición, ¿verdad? Para eso es. Pero nosotros generalmente somos indiferentes a esa enseñanza. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Sí, hermana. Me permite eso que usted está diciendo, se confirma con la cita del texto de 2 de Timoteo 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Sí, fíjense cómo este versículo nos da todo el cuadro completo para lo que sirve la Escritura. Enseñanza, corrección, redarguirnos, quiere decir hacernos conscientes cuando algo lo tenemos mal entendido o mal aplicado, ¿verdad? Y también para que estemos preparados, para que seamos, vamos a decir, lo mejor de lo que hay en nosotros, desarrollar todo lo bueno que hay en nosotros, pero con un propósito, para toda buena obra. O sea, no para que lo apliquemos como sea, sino para hacer el bien. Porque muchas veces hasta usamos la Escritura para hacer el mal. Decía Wesley que mucha gente hace perfectamente en el nombre de Dios la obra del diablo. Perfectamente en el nombre de Dios la obra del diablo. Entonces cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasamos, y era lo que pasaba con los fariseos, los escribas, los sacerdotes, muy santos, muy piadosos, muy en nombre de Dios todo, pero ¿qué hacían? Devoraban las haciendas de las viudas y de los huérfanos. ¿Qué estaban haciendo? La obra de Dios, para nada. Y eso sigue sucediendo, ¿verdad? Mucha gente con una apariencia de piedad porque son tan entregados a Dios, tan piadosos, oran tanto, pero son malvados. En el trato con sus semejantes son malvados. Entonces, atención, ¿verdad? De que no sean apariencias. Eso es lo que tanto critica Jesús, la hipocresía. Sí, hermana. Y también cuando hace uno algo que está en contra de Dios, puede escucharse esa voz casi imperceptible que te está redarguyendo y dices, no sé si hice bien o mal. No, sí sabes, porque esa voz siempre va a aparecer. A veces imperceptible, no a grandes voces,
pero hay una inquietud dentro de uno, en el ser espiritual o en el corazón, sí, que te dice, no estás bien, sí, no estás bien, y a veces uno lo quiere aceptar o no, sí, pero esa voz permanece sobre todos los que creemos y esperamos en Dios, hasta que el Señor trata con nosotros sí, y nos lleva a la conciencia de que en verdad es humano. sí, O sea, no necesitas a reconocer que nadie te lo claramente, diga, sí. porque dice aquí la palabra, ¿no? Sí. Que la escritura te redarguye, Sí. está ahí machacando. Sí, gracias, hermana Nelly. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, cómo aunque pide algo imposible, vamos a decir, pero que piensa que por ser extraordinario va a tener resultado con sus hermanos para que se corrijan. Pero ¿cuál es lo que Abraham le dice? Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tampoco van a hacer caso. Y fíjense que de alguna manera aquí Jesús está hablando como profeta. Porque ¿quién se levanta de los muertos si no es Jesús? Y porque se levantó de los muertos, ¿cree la gente en Él? Mucha gente no le importa, no cree, no acepta, no lo toma en cuenta. Son historias de hace tanto tiempo que no sirven ya para esta época, ¿verdad? Entonces dice, si no son capaces de poner atención en la Escritura y aprender de la Escritura y poner por obra lo que la Escritura enseña, tampoco van a creer si alguien se levanta de los muertos. Así que no tienen remedio. Sigue siendo su solución ir a los profetas y a la ley y oírlos, como dice, ¿verdad? Entonces, miren, en esta parábola nosotros vemos muy claro cómo el uso que hacemos de lo que el Señor nos da es tan importante. Ya vimos al hombre malo, era malo, pero hizo bien y le fue tomado en cuenta. Y pues no era malvado, era indiferente, pero recibió mucho y no hizo nada. Nada, no le costaba nada hacerlo, no hizo nada. Simplemente no le pudo el dolor ajeno, ¿verdad? Entonces, eso va a estar en la balanza y eso es muy importante y Jesús quiere que lo entendamos. O sea, no es malo ser muy rico, no es malo gozarse en la vida con lo que tienes, no es malo desperdiciar en banquetes. No es malo si lo tienes, pero lo malo es que no te acuerdes de tu hermano en necesidad, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos una serie de enseñanzas, porque muchas veces criticamos la riqueza abundante. No es por ahí, porque aquí no dice que lo hubiera adquirido mal, que se lo hubiera robado, que hubiera defraudado, o que no dice nada de eso, simplemente era rico, recibió los bienes, ¿verdad? Pero eso no es malo. Aquí el problema es el uso que haces de lo que recibes, ¿verdad? Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Y el otro aspecto es que una excesiva abundancia de riqueza puede afectarnos al grado de hacernos indiferentes, ¿verdad? Ese es el mal que pueda tener el exceso de riqueza, que nos haga indiferentes, que nos haga insensibles, ¿verdad? O que pueda promover el goce de nuestros sentidos, lo que llamamos la sensualidad, ¿verdad? Entonces eso, por ejemplo, ¿en dónde se mostraba la sensualidad en este hombre? En los apetitos. Ese es algo de los sentidos, ¿verdad? Es un pecado de la carne, ¿verdad? De los apetitos,
¿verdad? Que quería siempre estar de banquete y comer mucho y muy bien, ¿verdad? Entonces, la abundancia excesiva puede llevarnos en ese camino, ¿verdad? Entonces, por eso, cuidarnos de no ambicionar demasiado y estar contentos con lo que el Señor nos dé. Hay un dicho que dice, y creo que en la Escritura está también, sí está en la Escritura, no me hagas tan rico que no me acuerde de ti, ni tan pobre que te maldiga. O sea, nomás dame lo necesario, Señor. Porque si me haces muy rico no me voy a acordar de ti, y si me haces demasiado pobre, pues a lo mejor voy a renegar, ¿verdad? Entonces, debemos de estar contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos da. Claro que el Señor abre nuestro camino para que seamos bendecidos y prosperemos, ¿verdad? Pero no ambicionar es la cuestión, ¿verdad? No envidiar, no ambicionar, no querer tener más por tener más, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, hermano. Nada más, usted decía que el rico no dice, no es rechazado o no es señalado porque hizo sus riquezas de mala manera, ¿verdad? Y es cierto, no lo dice, lo pudo haber hecho honestamente, pero al final de cuentas, en el versículo 25 dice, recibiste tus bienes. O sea, aunque hagamos bienes con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro desvelo, lo que sea, ¿verdad? Al final de cuentas, tenemos que reconocer que son bienes que recibimos de Dios. Sí. Aquí está representado lo que la mayordomía representa. Estas dos parábolas representan la mayordomía, que nosotros somos mayordomos, que todos los bienes son de Dios, y por eso Dios nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con los bienes. Por eso en la primera parábola es el uso de los bienes no propios, sino del Señor, ¿verdad? No eran de Él, para disponer a su arbitrio, vamos a decir, pero dispuso bien y les es tomado en cuenta. En cambio también recibió mucho de Dios, también era mayordomo, pero no hizo nada bueno con sus bienes. Y los males también vienen de Dios, pueden venir de Dios algunos, según dice aquí el versículo, ¿verdad? Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Y la palabra justicia es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibimos para hacer justicia en esta tierra, para ser justos, ¿verdad? Para ser justos. Entonces, eso es importante, que si yo sea justo, por ejemplo, con el que me sirve, que hace un trabajo pesado, difícil, debo ser justo en su trato con él, no tratar de minimizarle su trabajo para yo pagar menos, ¿verdad? Sino darle lo justo. Por eso, regatearles en su trabajo. Entonces, qué importante es que nosotros valoremos lo que los demás hacen, ¿verdad? Porque al final de cuentas todos somos siervos de Dios, todos servimos al Señor y le tenemos que dar cuentas al Señor, ¿verdad? Entonces, Él nos da, como a los que les dio los talentos, a uno 10, a otro 5 y a otro 1, pero de eso que nos da nos va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces, qué importante es que demos cuentas buenas de los bienes que se nos entregaron. No nos los entregaron para guardarlos, nos entregaron para que los trabajáramos, ¿verdad? Son nuestro capital para trabajar, pero tenemos que dar cuentas de los resultados. Muy bien, pues de esta manera terminamos este capítulo 16 de Lucas.